Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y ahora sí es momento de analizar al detalle esa intensa noche electoral que vivimos ayer con Laura Caramelo, nuestra compañera de informativos. Muy buenos días, Laura. Hola, Lucía, buenos días. Y con el analista político de Cantabria por la mañana, Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Intensísima noche electoral, como decimos, la que vivimos ayer. Para empezar, empezaremos a dar datos en unos minutos, pero ¿cuál es el titular de la noche, Laura? Pues ha sido una jornada histórica, desde luego, por los resultados que hemos obtenido, por el Partido Regionalista en primer lugar y también por ese cambio de tonos entre PSOE y PP y esa superación de votos en sitios históricos. Yo me quedo con el ejemplo de Santander. No ha sido el único, pero sí que uno de los principales. El Partido Socialista ha logrado más votos que el Partido Popular en Santander, lo que nos espera ahora por delante, un mes también bastante importante para ver cómo evoluciona la situación. Fernando. A ver, yo recuerdo que en la última tertulia que tuvimos, hace 15 días, justo al final o al principio, no me acuerdo si fue al principio o al final, simplemente en 2 minutines comentamos el hecho de que iba a haber elecciones, que el próximo lunes vendríamos, tal como hoy, y yo solo me limité, que no es poca cosa, a pedir participación. Es decir, la democracia se revalida cada 4 años, o cada cuando sea, que te convocan a las elecciones y vas a votar. Y yo empezaría destacando eso, es decir, el nivel de participación, casi 10 puntos más que las últimas elecciones de 2016, y casi acercándonos al techo, que son las elecciones del 82 de Felipe González, que la participación fue del 80%, y ayer me parece que con el 100% decías al 78. O sea sí, que, bueno, estos sí. últimos datos eran un poco, iba aumentando Sí. la participación con el Sí. escrutinio. Pero bueno, los últimos datos al 100% ya estamos hablando de un 78. Entonces yo empezaría, y a partir de ahí, aunque en fin, en España afortunadamente esto es así, aunque en algunos periodos anteriores no, la normalidad, ¿no? que es verdad que cuando la normalidad se convierte en eso, deja de destacarse. Pero es verdad que en la campaña electoral y en la precampaña, que ya viene siendo muy larga, ha habido demasiada crispación, yo diría que mucha crispación, y al final lo que se demuestra es que la España real es más ponderada, es más moderada, es más reflexiva. Yo que, como sabéis, en fin, he asistido a todos los procesos electorales de manera muy activa, etcétera. Cuando echas la vista un poco para atrás y hablas de los grandes momentos, digamos, de cambio y demás, el pueblo español a través del voto siempre ha acertado. O sea, es absolutamente, digamos, sabio en este sentido, ¿no? Vale para Felipe en el 82, ¿por qué no cuando Felipe y gana Aznar, cuando el proceso, digamos, la propuesta socialista, el gobierno socialista está un poco agotado, vale para Zapatero en el 2004 y vale para ayer. O sea, me puedes discrepar y lo vamos a hacer o analizar, ¿no? Pero en líneas generales, el resultado que ha producido las votaciones, en mi opinión, es un buen resultado para lo que interesa, que es el interés general y el interés de país, ¿no? Yo voy a destacar porque, en fin, no soy de digamos, externalizar emociones, ¿no? Pero ayer, cuando dieron en la televisión el discurso de Pedro Sánchez y los gritos de la gente que celebraba el éxito, había un grito que efectivamente me gustó mucho, ¿no? Y es que los socialistas ayer en la calle gritaban «Viva España, viva el socialismo», en este orden, ¿no? Yo me identifico mucho con eso, que decir, mis convicciones políticas son conocidas y por supuesto no las oculto, pero es verdad que el sentido de la responsabilidad del país en mí está presente y por eso estoy en el PSOE, porque en el PSOE creo que también está presente el interés general, que es España, ¿no? Y a partir de ahí está, evidentemente, la disputa entre las distintas opciones de qué entendemos que es España, cuáles son las necesidades y, por tanto, las prioridades, que es el arte de la política, el ordenar las prioridades. Pero yo me quedaría con ese titular, la participación masiva, con lo cual la democracia se convierte en una fiesta, la normalidad en el sentido de que se corrigen aquellos partidos, digamos, más crispantes, etcétera, y el hecho de que ayer, desde el punto de vista más partidario, la gente, los socialistas en Ferraz, en Madrid, gritaran «Viva España, viva el socialismo». Vamos a recordar un poco a los telespectadores. Partido Socialista ganó las elecciones con 123 escaños, los populares con 66, Ciudadanos con 57, Unidos Podemos con 42 y Vox con 24. ¿Os sorprendieron estos
estos resultados realmente? Porque hubo mucha gente que se quedó desubicada, ¿no? Sobre todo por el batacazo, podríamos decir, que se dio el Partido Popular. Bueno, ya estaba anunciado, que iba a haber un descenso bastante importante. A mí me ha sorprendido más lo de Vox, porque las últimas encuestas sí que les daban mucho más y se ha quedado en bastante menos de lo esperado. Por ese lado sí que ha sido bastante sorprendente y de hecho se les veía en esa comparecencia con cara de circunstancias, de aunque seamos poquitos vamos a estar dando la batalla. En ese sentido es bastante sorprendente. En Cantabria aún así, por ejemplo, han logrado un muy buen resultado. No han logrado el escaño, es cierto, pero es que estamos hablando que han pasado de 700 y poquitos de las últimas a casi 40.000 votos. Estamos hablando de un crecimiento muy importante. De hecho, yo creo que eso ha movido mucho a la movilización de la gente. Había bastante miedo con que saliese Vox, con cuántos diputados podía salir y a ver qué es lo que iba a pasar en el futuro con un partido como Vox. Eso también ha movido mucho a la gente hacia tendencias más moderadas. Sobre todo eso, porque más o menos lo demás es lo que estaba en el guión, lo que se preveía, la victoria contundente del Partido Socialista, muy importante, y la debacle de casi todos los demás. Menos Ciudadanos, que estamos sensación agridulce. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque también gritaban no solamente Viva España, sino también Rivera, ¿no? También les hemos escuchado mucho gritar. Fernando, no, pues, ¿sorprendido? No, porque a diferencia de otras veces, las encuestas han estado razonablemente acertadas, incluida la del CIS. Y hago este paréntesis porque es verdad que en todas las tertulias que he participado, que son en varias en estos días, se arremete con demasiada ligereza con el presidente del CIS. Primero, yo defiendo, como sabes, siempre las instituciones de la democracia, y el CIS es una institución de la democracia, y el presidente del CIS no es alguien que sea ajeno a lo que es el tema de las encuestas, ¿no? La encuesta última del CIS, que es verdad que tiene horquillas muy amplias, pero digamos que va acertando bastante, y en general las medias de las encuestas también aciertan. Es decir, ¿cuándo no aciertan las encuestas? Pues efectivamente en las elecciones andaluzas, donde el fenómeno Vox no se le vio y apareció con esa fuerza. Y a partir de ahí Vox ha entrado con una fuerza, desde luego, bastante por debajo de las expectativas, porque hay que medirlo en términos de expectativas. Se hablaba no menos de 40 escaños y hasta 60 y hasta sorpasos de Ciudadanos. Yo el viernes reconozco que estuve intranquilo, ¿no? Porque los mensajes de los grandes líderes, que es verdad que lo que buscaban es decir, la parte emocional en un proceso electoral es una parte muy importante y no hay nada más emocional que la reacción al miedo, ¿no? Entonces es verdad que la movilización extraordinaria que se ha producido tiene que ver, no digo solo, pero con esto también. Porque es verdad que, y volviendo a lo que decía antes, que España en general es más tranquila, es más serena, es más sosegada, que busca excluir a los extremos. Esta reacción frente a este partido que es extremo, que en Europa es muy mal visto, ha habido esa reacción templada que a mí me satisface. Entonces es verdad que en Andalucía entra con el 10% y pico, el 10 y pico por ciento, y ayer la media de España es del 11%, y en Cantabria se comporta como la media de España con el 11% y no tiene representación. ¿Es mucho, es poco? Es el 11% y son 24 escaños. Y ya ha venido para quedarse. Pero tiene que ver mucho, y estoy de acuerdo con el desastre, que yo no me alegro, del Partido Popular. O sea, yo quiero que la derecha, yo lo decía en una tertulia el viernes, los que sean de derechas o muy de derechas que voten al PP, los que sean de derechas un poco menos que voten a Ciudadanos. Es decir, evidentemente quedaba claro que yo a la gente lo que le pedía es que no votara a Vox, porque yo no creo que es una mala cosa, y sobre todo porque además en Europa habrán visto con mucha satisfacción, ante la preocupación que existía, el resultado de ahí de España. La pasada semana los grandes periódicos, no solamente europeos sino internacionales, y voy a citar dos de ellos porque son muy conocidos, de mucho prestigio en un sector que es muy poderoso, que es la economía, que es el Economist y el Financial Times, periódicos de un prestigio absolutamente importantísimo, y pedían directamente voto para Sánchez. Es decir, que, y a partir de ahí Le Monde, Washington Post, Le York Times, Le Figaro, hacían editoriales de preocupación pensando que las tres derechas, como el modelo de Andalucía, podía triunfar en España. Eso no lo quiere Europa. Yo siento, lamento y me fastidia decirlo, que el discurso, primero de Casado y luego de Rivera, esté muy mediatizado por el fenómeno Vox. A Vox no se le combate, y lo decía Feijóo anoche, y estoy de acuerdo con él. Feijóo es un hombre de centro-derecha, es ponderado, tal, donde Vox no entra en Galicia y no ha hecho una estridencia de discurso
ni ha radicalizado sus posiciones en términos de derecha, sino que ha sido el dirigente de región, en este caso, que es de país también, y ha permitido, o ha impedido, perdón, que Vox entre en Galicia, donde siempre se supone que es una comunidad conservadora y por tanto podría haber ocurrido. Y en Cantabria, cuidado, porque es verdad que el PP, a diferencia de la media, que tiene un 16%, en Cantabria tiene un 21%. A ver, quiero decir, ha tenido un comportamiento, si lo miras con respecto del 16, malo, pero si lo comparas en el contexto de su partido, ni tan mal. Y entonces Podemos, que yo pensaba que en Cantabria iba a tener, no, se ha comportado como la media. Cierto. Entonces, yo en este sentido, que como sabes soy un europeísta convencido, y creo que los fenómenos del populismo de derechas que están arrasando en Europa, es que están gobernando en Italia, es que la tercera fuerza en Alemania, la segunda en Francia, que vamos a hablar de Inglaterra, de Holanda, de los países nórdicos, donde el populismo de derechas, de extrema derecha, está teniendo un éxito. En España, digamos, han entrado, pero han entrado de esta manera. Entonces, a partir de la recomposición del PP, que tiene por delante no menos de un año muy complicado, yo creo que no van a entrar en crisis antes del 26 de mayo, pero están llamados al día 27 de mayo a entrar en un proceso, como otros grandes partidos, nos pasó a nosotros. Yo creo que van a ir a una gestora para darse un tiempo de un año y hacer un congreso, no sé si es refundacional, pero sí para corregir, y yo eso lo saludo, este discurso que yo creo que ha sido errático de Pablo Casado, mal aconsejado, mal asesorado por el expresidente José María Aznar, y yo espero que vuelva a posiciones más templadas, que lo expresan en España ahora mismo, pues eso, el Núñez Feijóo, de alguna manera Mariano Rajoy, por supuesto la vicepresidenta Soraya, y yo espero que vaya por ahí. Porque Vox probablemente haya llegado para quedarse, pero lo que no puede es ser determinante. Y yo creo que a la derecha española, tanto del PP como de Ciudadanos, el fenómeno de Andalucía les ha perjudicado notablemente. Yo creo que les pudo la ambición de gobernar Andalucía sin medir el efecto que ha podido tener Vox en estas elecciones. Yo espero que, como en el resto de Europa, los partidos demócratas, tanto de derechas como de izquierda, sí que es verdad que aíslen estos fenómenos que tienden contra la convivencia, contra el estado del bienestar, que nos llevan a posiciones absolutamente, en mi opinión, detestables, y que España se comporte sabiendo que esto es inevitable. En época de crisis, la globalización es un miedo, cuando hablamos de lo emotivo, es decir, las reacciones viscerales a voto de esta naturaleza tiene que ver con la globalización, la migración, etcétera, ¿no? Yo creo que los demócratas tenemos herramientas para solucionar esos problemas y sobre todo para aislar a estos partidos que desde luego están contra la concordia, están contra la tolerancia, están contra estos grandes, digamos, valores que la democracia tiene que tener y donde yo me encuentro muy a gusto, más allá de que pierda o gana. Hasta ahora no he dicho que estoy muy contento porque los socialistas han ganado, porque es verdad... Dilo. Hemos ganado. No, pero sobre todo porque quiero poner de manifiesto que es verdad que yo creo que para España es un buen resultado, y lo explico en términos de país y en términos internacionales y en términos europeos. Tenemos elecciones poco en Europa, y lo estoy explicando en estas claves locales, pero también internacionales, porque yo ya sé que Donald Trump gobierna en Estados Unidos, y yo sé que Bolsonaro en Brasil también, o que Salvini, y yo ya sé que estoy en un contexto mundial de globalización, y entonces a mí esto me preocupa enormemente, por mí, por nosotros, y sobre todo por el futuro. Que el futuro es muy largo. Y entonces, en fin, en ese sentido, termino diciendo que también estoy contento, y además yo creo que Pedro Sánchez tiene la ambición, y yo coincido con él, una vez descortado el gran pacto, que yo creo que para el país sería interesante con Ciudadanos, de gobernar en solitario. Lo va a intentar, yo creo que lo va a conseguir. Os iba a preguntar precisamente por eso, porque ahora el próximo paso no es con quién hablamos, con quién no hablamos, nos sentamos, pactos, alianzas, y como señalaba nuestra compañera Laura Caramelo, efectivamente anoche podíamos escuchar Viva España, viva el socialismo, pero también oíamos el con Rivera, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuáles van a ser ahora, creéis, los próximos pasos? Bueno, ahora me parece que vamos a conocer menos de lo que van a estar negociando por detrás, porque ahora, al contrario que las elecciones del 2016, ahora parece que sí, que esas negociaciones hay que llevarlas calladas, hay que llevarlas discretas, que no es lo que defendía Podemos en las últimas elecciones, que decía que había que abrir las mesas y había que tener transparencia.
retransmitirlo todo. Sí que Pedro Sánchez creo que quiere gobernar en solitario y sí que creo que tiene bastante fuerza y bastantes argumentos para conseguirlo, porque la diferencia con los otros partidos es muy grande como para no decir, no, aquí el que mando soy yo y aquí el que gobierno soy yo. Ahora bien, al final tienes que garantizar estabilidad durante 4 años. Igual cediendo un ministerio a Podemos, por ejemplo, puedes garantizarte ese apoyo durante 4 años y que salga adelante, porque luego 4 años son muy duros para sacar adelante todas esas medidas. Entonces espera una negociación muy intensa y muy divertida puede ser. Pero bueno, ayer veíamos que ya se le daba al Partido Regionalista como socio también del Partido Socialista. Todos destacaban la buena sintonía entre Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez y decían que iba a estar apoyándole. Vamos a ver, porque el Partido Regionalista también ha asegurado que va a ir a defender a Cantabria. Entonces pedirá algo a cambio, como siempre en este caso y en estas negociaciones. La cuestión es qué consigue el Partido Regionalista para Cantabria a cambio de apoyar a Pedro Sánchez. Fernando, ¿tú ves viable esa gobernanza? Yo destacaría una cosa que es importante, ¿no? En la campaña electoral, incluso previa, en algunas encuestas y algunos analistas destacaban que se repitiera lo que ocurrió en el 15 y el 16, es decir, que el resultado de ayer no fuera suficiente para ningún gobierno por el bloqueo y unas segundas elecciones. Bueno, esto está absolutamente descartado. Vamos, es decir, porque es que se da lo que se llama esta situación poliédrica, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez tiene 123 escaños, que es exactamente igual a la suma de los diputados del PP y de Ciudadanos, que son segunda y tercera fuerza. Es decir, 123 está muy lejos de 175. Primero, los independentistas no tienen por qué jugar. Y yo tengo una satisfacción especial de haberse comprometido el viernes cuando dijo aquello de que no me fío de los independentistas. Yo he saludado que Pedro Sánchez inicie un proceso de relajación con Cataluña, con el diálogo, pero siempre con la firmeza de cumplir la Constitución. Entonces, no son determinantes, porque el problema no es sacar solo mayoría absoluta, es decir, porque la suma de PSOE, Podemos, más Coalición Canaria, Compromís y el PRC Revilla son 175, eso es más que de sobra. El problema es que en segunda vuelta tú puedes ser presidente del gobierno siempre y cuando tengas más sís que no. Entonces, en segunda vuelta seguro que se iban a votar muchos que no, ¿no? Que se iban a abstener y iba a permitir. Entonces yo creo que hay muchas fórmulas, yo no creo que se vayan a precipitar, habrá conversaciones, pero yo creo que hasta el día 26 de mayo, digamos, puede haber, y me puedo equivocar y seguramente me equivocaré y puede haber tal, ¿no? Pero yo creo que se va a esperar entre comillas, la segunda vuelta, que son las elecciones europeas, regionales, a la vuelta de la esquina las tenemos también. Sí, si entramos ya en campaña electoral, día 10, Sí, para las negociaciones es muy pronto. Ahora cada uno va a mantener su postura de fuerza hasta que pasen por lo menos las siguientes elecciones. Entonces, es verdad que, porque ahora todo el mundo está tensionando, nuevamente entraremos en un momento de cierta tensión dialéctica entre partidos, que no es el espacio propicio que necesita pues esto, ¿no? Entonces yo creo que se espera hasta, no me parece mal además, hasta el día 26 y ya con todo resuelto influirá en un sentido o en otro. Es decir, yo estoy convencido, vamos, que el presidente Revilla, le conozco bien porque he estado 10 años con el gobierno, siempre va a tener muy en cuenta el socio regional, su correspondencia con el gobierno nacional. Esto quiere decir que si Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno, que lo va a ser, si se dan las circunstancias, más allá de las desavenencias que tenga el presidente Revilla con el nuevo PSOE cántabro, pues probablemente su socio preferencial va a ser los socialistas, cosa que antes de ayer, de las elecciones de ayer, no estaba del todo claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, que ahora va a haber este parón, habrá conversaciones y sobre todo también habrá que pensar en términos de lo que España necesita el día siguiente de las elecciones, porque hasta ahora estábamos muy crispados, muy cada uno tirando tal, pero es que a partir del 26 de mayo, a partir de hoy, el gobierno tiene que hacer un programa de gobierno de acuerdo a las circunstancias actuales que... Fernando, tenemos que ir concluyendo, pero brevemente, precisamente a fecha de hoy, a día de hoy, 29 de abril, a la 1:07 de la tarde, ¿qué necesita España? No, claro, prioridades. Lo primero, un presupuesto. Es decir, la política se concentra sobre todo en los presupuestos que llevas a un Parlamento y apruebas. Es decir, eso es digamos, lo más ideológico, el presupuesto que propones, ¿no? Entonces, evidentemente, ha habido elecciones, como todo el mundo sabe, de manera adelantada, porque le vetaron el proyecto de presupuestos y entonces ahora sí que va a tener la posibilidad de aprobar un presupuesto que yo entiendo
que se parezca bastante al proyecto de presupuestos que fue rechazado en el mes de enero en las Cortes Generales, ¿no? Y entonces, evidentemente, tiene que ser un presupuesto de acuerdo a las circunstancias. Es verdad que ha habido un dato reciente la semana pasada interesante para España, y es el cumplimiento del déficit del 2,5, lo cual esto, en fin, da cierta tranquilidad, desde luego, a los mercados, desde luego a la Comisión y a la Unión Europea. Y entonces, a ver, es un presupuesto que no era tirar la casa por la ventana. Es verdad que era de las prioridades que decíamos antes, pues ponía el acento en revalorización de las pensiones más bajas, actualización al IPC del resto, lo que habíamos hecho del salario mínimo interprofesional, es decir, algunas digamos, medidas de naturaleza económica que tengan que ver con la desigualdad, con el desempleo, y a partir de ahí no va a ser todo política de gasto, tiene que haber política de ingresos. Y entonces ahí es verdad que va a ser la madre del cordero, porque siempre los que ganan más se resisten a tal. Entonces, pero vamos, yo creo que va a hacer un presupuesto, esto es lo primero, de naturaleza socialdemócrata, muy homologable a lo que es el PSOE, que es muy creíble, que Pierre Moscovici, que es el comisario de la Unión Europea de Economía, estaba muy tranquilo porque él lo conoce bien. Macron, yo estoy convencido que está absolutamente encantado, los alemanes, etcétera. Es decir, yo insisto, después del resultado de ayer, en la Unión Europea hay un cierto respiro para ver qué puede pasar el 26 de mayo en las elecciones europeas, que son importantísimas. Empezábamos con un titular y quiero que acabemos brevemente con una conclusión. ¿Con qué nos quedamos de la noche electoral de ayer y el resultado que hemos obtenido? No, a ver, yo ya lo he dicho casi en la introducción. Primero, el constatar nuevamente que la ciudadanía española ha votado masivamente, y yo creo que con mucha sabiduría, ¿no? Es decir, a mí esto, joder, pues porque tampoco tenemos tanta experiencia democrática en España, solo 40 años, yo ya sé que los que sois jóvenes os parece tal, pero no es tanto, y sin embargo, joder, yo es que me sorprende, para mí siempre es una fiesta el Día de la Democracia. Yo no voy con la papeleta, tal, o sea, yo me gusta entrar a la cabina, marcar, tal, y voy, joder, y entonces para mí es una fiesta, y el día de ayer, nuevamente, a pesar de los vaticinios de algunos, tal, y entonces es verdad que para mí casi lo más importante es que la extrema derecha en España no entra con la fuerza que había depositado en algunas encuestas, en expectativas, tal, y eso me tranquiliza. Espero y deseo lo mejor para aquellos que tienen que estar en la oposición, que son muy importantes en la gobernación de un país, tanto en la larga crisis que tiene por delante, que Ciudadanos sepa valorar bien cuál es su resultado, que es el que es. No puede decir que es un éxito, porque el PSOE tiene 123 y Ciudadanos tiene 55. Es que Inés Arrimadas, que ganó hace 4 días en Cataluña las elecciones, es la quinta fuerza política de Cataluña. Entonces, quiere decir que la política, dura el mal rato o el buen rato lo que dura, y a partir de ahí tienes que poner en el frontificio de tus decisiones no solamente los intereses partidarios, sino los intereses de país. Y a Rivera le vamos a medir no porque haya subido, quiera sorpasar, que me parece que es legítimo al PP, sino qué es lo que aportas a la gobernabilidad de este país en unas circunstancias de desaceleración económica, de enfriamiento de la economía, con problemas graves sin resolver, porque desde las elecciones de 2015 hasta ahora, que ha pasado un poco, ha habido 3 elecciones, y hay que seguir introduciendo medidas de modernización y medidas que combatan la desigualdad, que en este país, lo hemos dicho muchas veces, es insoportable. Y básicamente estas 2 cosas, y evidentemente muchas más cosas. Y Ciudadanos está llamado a ser un partido responsable con su país, con sus electores, y que se quite algunas ansias desmedidas de ganar por ganar. Insisto, Inés Arrimadas ganó en Cataluña y no ha ejercido el liderazgo de una dirigente que estaba llamada a cumplir un papel importante. Y como consecuencia de eso ha pasado al 5º puesto. Y entonces apelo a esa responsabilidad de todos, a los que han ganado que sepan ejercer el haber ganado, y a los que han perdido que sepan que son muy importantes en un sistema democrático como España y en una democracia como la española. Laura, para terminar. Pues yo me quedo con ese vuelco, con el vuelco con el que te comentaba al principio, ese cambio de papeles entre PSOE y Partido Popular, ese cambio de fuerzas que ha habido, y ahora sí el Partido Socialista creo que tiene posibilidades de gobernar, no como tenía con 85 diputados, que lo tenía muy complicado. Ahora ya ha conseguido fuerza y vamos a ver si vuelve un poco la normalidad y la tranquilidad después de 3 elecciones nacionales en 3 años.
Laura Caramelo, Fernando Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Lucía. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la Mañana.